Hay un tipo de transformación que ocurre de manera sutil, casi imperceptible, en aquellos que están en un camino espiritual profundo. No es algo que suceda de la noche a la mañana, ni es un cambio que se pueda forzar. Es un proceso natural, casi inevitable, que lleva a dejar atrás ciertas cosas que ya no encajan con la nueva vibración que se está experimentando. Si alguna vez te has preguntado si estás en un camino espiritual auténtico, presta atención a las señales. Podrías estar en ese proceso de liberación, de desapego de lo que ya no resuena contigo. Es un camino que muchos recorren sin darse cuenta, y en el que se va soltando lo que una vez parecía esencial, pero que con el tiempo se revela como innecesario. Al ir elevando su conciencia, aquellos que profundizan en su espiritualidad comienzan a desprenderse lentamente de ciertas actitudes, objetos y hasta relaciones. Este desapego no es forzado. Es una consecuencia natural de estar más en sintonía con la verdadera esencia de la vida. Si te encuentras cuestionando las cosas a las que te aferras, o si sientes que ciertos aspectos de tu vida ya no te llenan como antes, es posible que ya estés en este camino. Descubramos juntos cuáles son esas cosas que, de manera lenta pero segura, comienzan a desaparecer en la vida de las personas altamente espirituales. Uno de los primeros signos de evolución espiritual es el abandono de la necesidad de tener siempre la razón. En algún momento, quienes han avanzado en su camino espiritual se dan cuenta de que el ego, con su insistencia en ganar todas las discusiones y en demostrar su superioridad, es solo una barrera para la verdadera comprensión y conexión con los demás. Las personas altamente espirituales empiezan a valorar más la armonía que el ego. Comprenden que las discusiones sobre quién tiene razón son, en el fondo, triviales. Prefieren mantener la paz y el respeto mutuo antes que imponerse. Esto no significa que dejen de tener opiniones, sino que se vuelven más flexibles y menos aferrados a ellas. Aprenden a escuchar más, a abrirse a diferentes perspectivas y, lo más importante, a aceptar que no necesitan ganar todas las batallas. Con el tiempo, la necesidad de tener la razón simplemente se disuelve, y lo que queda es un deseo genuino de entender y conectarse con otros, más allá de las diferencias de opinión. Esta es una de las primeras señales de que alguien está avanzando en su camino espiritual. El ego empieza a perder su control sobre la necesidad de imponerse. El aceptar cargas emocionales ajenas es otra de las cosas que las personas abandonan. En su proceso de crecimiento espiritual, las personas comienzan a reconocer que no pueden ni deben cargar con las emociones de los demás. En el pasado, es posible que hayan sentido una gran responsabilidad por las emociones de quienes les rodean, asumiendo la culpa o el peso de las situaciones ajenas. Pero a medida que profundizan en su espiritualidad, se dan cuenta de que cada individuo es responsable de su propio bienestar emocional. Esto no significa que se vuelvan insensibles o egoístas. De hecho, es todo lo contrario. Desarrollan una comprensión más profunda de los límites saludables y de la importancia de permitir que otros vivan sus propias experiencias. Entienden que ayudar a los demás no implica absorber sus problemas, sino apoyarlos desde un lugar de compasión, sin sacrificar su propia paz interior. Con el tiempo, abandonan esa carga autoimpuesta de intentar arreglar las emociones de los demás. Aprenden a observar sin involucrarse emocionalmente de manera destructiva. Esta liberación no solo les permite mantener su equilibrio, sino que también enseña a los demás a asumir la responsabilidad de sus propias vidas y emociones. El aferrarse a las posesiones materiales. El apego a las cosas materiales es algo que disminuye significativamente en la vida de quienes están en un camino espiritual profundo. Esto no significa que dejen de valorar lo que tienen, sino que su relación con lo material cambia radicalmente. Comienzan a entender que las posesiones no definen su valor ni su identidad, y que acumular cosas no trae verdadera felicidad o satisfacción. Las personas altamente espirituales empiezan a experimentar una sensación de ligereza cuando sueltan el apego a lo material. Pueden seguir disfrutando de las comodidades,
pero ya no sienten la necesidad de acumular más y más. Esta liberación también puede manifestarse en un deseo creciente de simplificar la vida, reduciendo las pertenencias a lo esencial y enfocándose más en lo que realmente importa: las experiencias, las relaciones y el crecimiento personal. Este desapego de lo material no se trata de renunciar a todo, sino de redefinir lo que realmente es valioso. Para muchos, este proceso también incluye un deseo de compartir más con los demás, de desprenderse de lo que ya no necesitan para ayudar a quienes lo necesitan más. Es un camino hacia una vida más sencilla, más auténtica y más conectada con el verdadero propósito. La búsqueda de aprobación externa. La necesidad de ser aceptado y aprobado por los demás es una de las trampas más comunes en la vida de cualquier persona. Sin embargo, para aquellos en un camino espiritual profundo, esta necesidad empieza a desvanecerse lentamente. A medida que se conectan más con su yo interior, se dan cuenta de que la verdadera paz y satisfacción no provienen de la aprobación externa, sino de estar en armonía consigo mismos. Las personas altamente espirituales comienzan a valorar más su propia opinión que la de los demás. Esto no significa que se vuelvan indiferentes a las personas que les rodean, sino que dejan de depender de los juicios externos para sentirse bien con ellos mismos. Reconocen que la búsqueda constante de aprobación es una forma de esclavitud emocional que les impide vivir de manera auténtica. A medida que abandonan esta necesidad, experimentan una libertad renovada. Pueden tomar decisiones basadas en lo que realmente resuena con ellos, en lugar de lo que otros esperan o desean. Este proceso de liberación también les permite ser más auténticos en sus relaciones, ya que ya no sienten la presión de complacer o encajar en moldes ajenos. El miedo al cambio. El miedo al cambio es natural, pero a medida que una persona avanza en su camino espiritual, empieza a verlo de una manera diferente. En lugar de temerlo, comienzan a aceptarlo como una parte esencial del crecimiento. Entienden que el cambio es la única constante en la vida, y que resistirse a él solo crea sufrimiento. Las personas altamente espirituales comienzan a abandonar lentamente la resistencia al cambio, y en su lugar, lo abrazan como una oportunidad para evolucionar. Este cambio de perspectiva no sucede de la noche a la mañana, pero con el tiempo, se dan cuenta de que cada transición, cada final y cada nuevo comienzo es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre ellos mismos y sobre la vida. Al soltar el miedo al cambio, empiezan a ver el mundo con nuevos ojos. En lugar de aferrarse a lo conocido por temor a lo desconocido, desarrollan una confianza profunda en que el universo siempre está trabajando a su favor, incluso cuando los cambios parecen desafiantes. Este abandono del miedo al cambio es un claro signo de que están alineándose cada vez más con su camino espiritual. La necesidad de controlarlo todo. El deseo de tener el control total sobre la vida y las circunstancias es una trampa que atrapa a muchas personas. Sin embargo, quienes están en un proceso de crecimiento espiritual profundo empiezan a soltar gradualmente esta necesidad. Entienden que la vida es un flujo constante y que intentar controlar cada aspecto solo lleva al estrés y la frustración. A medida que evolucionan espiritualmente, se dan cuenta de que hay una gran libertad en dejar ir el control y confiar en el proceso de la vida. Este no es un acto de rendición pasiva, sino una aceptación activa de que no todo está bajo su control, y que está bien que así sea. Aprenden a fluir con la vida en lugar de resistirse a ella, permitiendo que las cosas se desarrollen de manera natural. Con el tiempo, la necesidad de controlar se transforma en una capacidad de adaptación y flexibilidad. Las personas altamente espirituales comienzan a enfocarse en lo que pueden controlar: su respuesta emocional, su actitud y sus acciones, dejando que el universo maneje los detalles. Esta liberación del control es uno de los pasos más poderosos en el camino hacia la paz interior. La comparación constante con los demás. Compararse constantemente con los demás es una fuente de infelicidad para muchos.
Pero a medida que alguien se adentra más en su camino espiritual, este hábito comienza a desaparecer. Las personas altamente espirituales se dan cuenta de que la comparación es una ilusión, una trampa del ego que nunca conduce a la verdadera satisfacción. Empiezan a entender que cada persona está en su propio camino, con sus propias lecciones y desafíos. Compararse con los demás es como comparar dos árboles diferentes. Ambos crecen, pero de maneras únicas y a su propio ritmo. En lugar de mirar lo que otros tienen o han logrado, las personas espirituales se enfocan en su propio viaje, en sus propios logros y en su propio crecimiento. Con el tiempo, el abandono de la comparación constante lleva a un estado de mayor aceptación y amor propio. Se vuelven más agradecidos por lo que tienen y más conscientes de su propio valor, sin la necesidad de medirlo en relación con los demás. Este cambio de perspectiva trae una paz profunda y una conexión más auténtica consigo mismos. El juicio. Hacia uno mismo y los demás. El juicio es otro hábito que empieza a desvanecerse en aquellos que están avanzando en su camino espiritual. En el pasado, pueden haber sido muy críticos consigo mismos y con los demás, juzgando duramente cada error o imperfección. Sin embargo, a medida que su conciencia se expande, comienzan a entender que el juicio no es más que una manifestación del ego. Las personas altamente espirituales empiezan a reemplazar el juicio con la compasión. Se dan cuenta de que todos están haciendo lo mejor que pueden con el nivel de conciencia que tienen en cada momento. En lugar de criticar, eligen comprender. En lugar de condenar, optan por el perdón, tanto hacia los demás como hacia ellos mismos. Este cambio no significa que se vuelvan ciegos a los errores o injusticias, sino que eligen responder de manera diferente. Al abandonar el juicio, abren espacio para el amor incondicional y la aceptación, lo que les permite vivir en un estado de paz más constante. Este es uno de los aspectos más transformadores del crecimiento espiritual. La capacidad de ver la perfección en la imperfección, tanto en uno mismo como en el mundo. La búsqueda excesiva de la perfección. La búsqueda de la perfección es una trampa que muchos caen, creyendo que solo serán felices cuando todo esté perfecto. Sin embargo, a medida que alguien avanza en su camino espiritual, comienza a darse cuenta de que la perfección es una ilusión, una meta inalcanzable que solo crea frustración y descontento. Las personas altamente espirituales empiezan a aceptar la belleza de la imperfección. Reconocen que la vida es un proceso de constante cambio y evolución, y que intentar alcanzar una perfección estática es contrario a la naturaleza de la existencia. En lugar de perseguir lo inalcanzable, aprenden a apreciar lo que ya es, encontrando satisfacción en el proceso en lugar de en el resultado final. Este abandono de la búsqueda de la perfección lleva a una mayor paz interior y a una vida más auténtica. Ya no se sienten presionados por cumplir con estándares imposibles, sino que se permiten ser humanos, con todas las imperfecciones que eso conlleva. Esto les permite vivir con más ligereza, disfrutando del momento presente sin la carga del perfeccionismo. Las relaciones tóxicas. A medida que una persona se adentra más en su camino espiritual, se vuelve cada vez más consciente de las energías que la rodean, incluidas las energías de las personas con las que se relaciona. Las relaciones tóxicas, aquellas que drenan emocionalmente o que están basadas en el control, el miedo o la dependencia, comienzan a perder su lugar en la vida de alguien altamente espiritual. Esto no significa que corten todas las relaciones difíciles de inmediato, pero sí que empiezan a poner límites más claros y a priorizar su bienestar emocional. Con el tiempo, se alejan de las personas que no están alineadas con su nueva vibración, eligiendo rodearse de quienes les apoyan y les elevan. Este proceso de dejar ir relaciones tóxicas no es fácil y a menudo conlleva dolor y conflicto interno. Sin embargo, es una parte necesaria del crecimiento espiritual. Al liberar esas relaciones, abren espacio para conexiones más saludables y auténticas, que reflejan mejor quiénes son en este nuevo nivel de conciencia. El camino hacia una espiritualidad más profunda
Es un proceso de desapego, de dejar atrás lo que ya no sirve y de abrirse a nuevas formas de ser y de relacionarse con el mundo. Las personas altamente espirituales no abandonan estas cosas de la noche a la mañana, sino que lo hacen de manera gradual, conforme se vuelven más conscientes de lo que realmente importa en la vida. Si te has encontrado soltando algunas de estas cosas o sintiendo que ya no resuenan contigo como antes, es probable que estés avanzando en tu propio camino espiritual. Este proceso es único para cada persona, y no hay un ritmo correcto o incorrecto. Lo importante es estar abierto al cambio, a la evolución y a la posibilidad de vivir una vida más auténtica y conectada con tu verdadero ser. Cada paso que das hacia la liberación de estas cosas te acerca más a una vida de paz, amor y autenticidad. El camino espiritual es un viaje continuo, y a medida que avanzas, descubrirás que lo que dejas atrás es solo un reflejo de lo que estás ganando. Una conexión más profunda contigo mismo, con los demás y con el universo.